Bienvenidos a este video que como jubilado independiente de cualquier tipo de intereses económicos y solo pensando cómo aplicar mi experiencia profesional de 60 años al desarrollo de Chile en mi especialidad, les presento a seguir. Me presento, soy Mario Sepúlveda Buring, arquitecto naval formado en la Universidad de Sunderland en Gran Bretaña. Hice mi práctica y primeras experiencias durante 5 años como ingeniero en astilleros de Noruega, luego en 1962 como jefe de la recién formada División de Construcción Naval en Asmar Talcahuano, de allá a la Empresa Marítima del Estado, para desarrollar su gran programa de nuevas construcciones y después otros 25 años en Brasil y otros países de Europa, exclusivamente desempeñándome como arquitecto naval. En esta presentación comparamos nuestra propuesta de conexión vía OFKI para conectar Magallanes y Aysén con el resto de Chile sin salir de Chile, con la propuesta de continuación de la carretera austral, la ruta 7, a la ruta 8, que iría bordeando en aproximadamente 800 kilómetros los campos de hielo sur. Y en esta propuesta viene contado con el apoyo de un equipo multidisciplinario que incluye universidades. Ojalá que la bella carretera austral siga mejorando y sea también una alternativa para conectar Magallanes por Argentina o desde Puerto Yungay vía marítima. Bueno, el cruce del Istmo de Ofqui pasa a ser un elemento clave en una solución principalmente marítima, como es la que estamos mostrando acá, con algunos tramos terrestres, obviamente. Para ponernos en contexto, según el World Resources Institute, el borde costero de Chile son 78.563 kilómetros, medido con satélites, mucho más de los 4.500 clásicos en línea recta que siempre por ahí se mencionan. Es el quinto mayor del planeta, mayor que Australia, que viene después de nosotros. 3 veces el de Brasil, 10 veces el de Argentina y 23 veces el de Perú. Del total chileno, aproximadamente 75.300 kilómetros están concentrados en la Patagonia Marítima chilena y por lo tanto corresponde aproximadamente al 50% de Sudamérica. Y la Patagonia chilena es 1/3 de todo el país. Aquí, solo para tener una idea de dónde nos situamos, se ve la continuidad marítima que proponemos a partir de las dificultades de otras alternativas vía terrestre que se proponen. Entonces, aquí en nuestro caso, la Patagonia Marítima de entre Puerto Montt y Puerto Natales, como vemos, nosotros la línea roja indica las conexiones marítimas. La imagen muestra que se muestra aquí, muestra lo desperdigado y difícil que es el territorio terrestre y marítimo de nuestra enorme Patagonia Marítima. Por causa del istmo de Ofqui, que es este punto que está acá, debemos recorrer, como no podemos cruzar el istmo,
para dar continuidad por los mares interiores, debemos contornear la península de Taitao por mar abierto y cruzar el temible Golfo de Penas en 127 millas náuticas, o sea, 235 kilómetros adicionales. Desde este punto, hacia el sur, están los campos de hielo sur, los el tercero mayor después de la Antártica y Groenlandia, llegando al mar. Al sur de este punto de Elofki, el único poblado es Puerto Den, con 200 habitantes. Ya se ha perdurado durante décadas. La ruta 7, o sea, la carretera austral, desde Puerto Montt hasta Puerto Ñuñoa son 1860 kilómetros y llegan a un punto que podría ser, digamos, por aquí. Hasta aquí llega la carretera austral. ¿Cuáles son las alternativas de conectividad? Yo diría que se requiere de una o varias alternativas por razones de dificultades técnicas, climáticas, políticas, etc. No podemos depender siempre de transitar por 2.200 kilómetros en territorio e infraestructura extranjera. Ya vivimos los problemas recientemente por una cuestión de huelga de gremio de camioneros transantinos. El tren es imposible más al sur del lago General Carrera. Yo llega a Chillán, ya llegó a Puerto Montt y podríamos, digamos, implementarlo hasta Puerto Montt. El avión solo sirve a pasajeros y carga liviana de valor. Contamos con un canal continuo único en el mundo, que con más de 1.000 millas náuticas, o sea, 1.800 kilómetros, parte en Puerto Montt y termina en Puerto Williams. Nuestro largo canal continuo pasa por la entrada a muchos fiordos, lo que me permitiría muchos proyectos de turismo. El transporte marítimo, entonces, a nuestro entender, es la alternativa más viable y se debe volver a considerar la forma de aprovechar el canal natural cruzando el Istmo de Ofki, que es el único obstáculo, porque hay un par de lugares donde hay estrecheces del canal, pero perfectamente con los ferries que hemos imaginado se pueden cruzar de día o de noche. Esta imagen muestra el territorio al sur del Istmo de Ofki, que es donde falta construir un camino porque hasta aquí llega la carretera austral, llega hasta acá, hasta Puerto Yungay, Villa O'Higgins, y el camino iría por aquí, pero aquí se ve que claramente existe una continuidad sin problema marítima, el único obstáculo siendo este punto, el Istmo de Ofki. Más al sur, llegando cerca de Puerto Natales, hay varias alternativas ya marítimas o terrestres y desde Puerto Natales hasta Punta Arenas ya existe una carretera. Veamos el Istmo de Ofki, canal dragado que se propuso ya desde 1898. La idea era unir la laguna San Rafael, hasta donde uno puede llegar con una embarcación, construir un canal excavado que conectaría con el río Negro
y por ahí bajaríamos hasta el Golfo San Andrés o la entrada del Golfo de Penas. Este canal tendría 2,2 kilómetros de extensión, 14 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Pero esto solo permitiría embarcaciones de 50 a 60 metros de eslora o de largo, lo que es poco, muy poco hoy día. Las obras se iniciaron en 1937, pero en 1943 se detuvieron definitivamente, cuando se había ya excavado el 40%. Aquí vemos naves de Ferromar, ferrocarriles del Estado, que con una visión a futuro veían que era necesario continuar desde Puerto Montt hacia el sur por vía marítima. Esta después se transformó en la empresa marítima del Estado, en Premar, que después se privatizó. Conozco bien este proyecto porque fue mi abuelo, Finn Buring, quien lo proyectó para, para el Ministerio de Obras Públicas. Es tanto el interés que hubo de Ferromar, empresa de ferrocarriles, que construyeron un hotel que fue inaugurado mirando la laguna San Rafael. Bueno, esto es lo que queda hoy día. A propósito, el canal de Panamá se inauguró en 1914, o sea, 15 años, en la Primera Guerra Mundial. Nosotros ya estábamos en la Segunda. Pero claro, el objetivo del canal de Panamá era unir dos océanos con gran tráfico, y eso que dejó al estrecho de Magallanes o el Paso Drake ya innecesario, pero este canal tenía como objetivo conectar Chile, o sea, Magallanes y Aysén, con el resto del país. Entonces, volver a considerar el cruce del Istmo es por precaución estratégica, alternativa a otras rutas, terremotos, derrumbes en el camino o clima, y hasta conflicto armado o muchas otras dificultades que pueden aparecer en algún momento. Pero han habido una serie de cambios fundamentales en los 80 últimos años. El transporte aéreo no existía en aquella época como tal. Puentes sobre el Chacao, ya en construcción. La ruta 5 hasta Quellón, en doble vía. La carretera austral ampliada. Buenas carreteras transandinas disponibles, que en esa época eran bastante más limitadas. Y de hecho la hemos usado muchísimo. Por ahí se hace toda la conexión a Magallanes de carga. Altas velocidades y tamaño de los vehículos terrestres. No se puede comparar un camión de hace 80 años atrás con el de hoy día, que van en forma continua a 80 kilómetros por hora y en el futuro van a ser todos eléctricos. Las naves, bueno, tamaño, velocidad y uso y destinos diferentes. Los buques portacontenedores o los transportadores de vehículos, los ferries, los transportes de gas natural líquido, etcétera, no existían en aquella época. Y bueno, y la tecnología, obviamente. El cuidado del medio ambiente, hoy día vital. Gran desarrollo tecnológico marítimo disponible. Y gran desarrollo acuícola en todo el trayecto que la opinión pública nacional e internacional por protección del medio ambiente será cada vez más fuerte y complicada para su desarrollo. De hecho, Noruega, donde partió esto, ya están teniendo problemas y cerrando algunas de las instalaciones en el mar por exigencia ambiental. ¿Cómo sería el canal actualizado a naves de hoy? Bueno, si en algún momento tuvimos 14 metros de ancho y 5 metros de profundidad, el nuevo canal
pero que no sería solamente el canal, sino que también todo lo que va hacia abajo y antes y después debería tener un paso de un ancho de 50 metros y 7 a 8 metros de profundidad, limitando obviamente las naves a 150 metros de eslora por razones que obviamente no a cualquiera nave le interesaría el uso o el uso del canal. Pero bueno, nuestra propuesta es si es en vez de un canal, construyéramos un camino de una extensión de 43 a 53 kilómetros, dependiendo, digamos, de la posición de los terminales marítimos y otras más, con transbordo de vehículos a naves entre cada uno de los extremos. La ventaja del camino versus el canal, dragado más los ríos dragados y mantenidos, podrían ser bajo costo relativo, 70 a 90 millones. Bueno, relativo comparado con qué, con el puente sobre el Chacao, que son 11.000, 12.000 millones de dólares. Asfaltar toda la ruta 7, la carretera austral, y continuidad terrestre hasta Puerto Yungay, Villa Higgins, y luego el proyecto que existe de continuar hasta Puerto Natales bordeando los campos de hielo sur, lo que parece bastante loco, habiendo otras alternativas. O también, por ejemplo, el inútil terminal flotante en Puerto Cisne, que costó 14, algo como 14 millones de dólares y de poco sirve. Y nadie sabe para qué está ahí. Tiempo corte predecible de construcción. Sabemos construir caminos, hemos construido miles de kilómetros por situaciones bastante más complicadas. Elimina todas las dudas hidráulicas y de navegación que existieron en algún momento. Y eso significa que los terminales marítimos, el de acá y de acá, son de 1,8 y 2,2 metros de cambio de marea. Muy importante si consideramos que uno de los puntos clave para transferir un vehículo a una nave o viceversa es cómo lo hago habiendo estos cambios diarios 2 veces al día de marea. En Puerto Montt son 8 a 9 metros, en Quellón 4 a 5. Aquí solo 1,8 a 2,2, lo que hace esto bastante más simple. El mar abierto por el Golfo de Penas y la parte mar abierta por el Pacífico se transforma en solo 3 horas cruzando el Golfo de Penas, porque pasamos por detrás de la isla Javier y con naves de mucho mayor velocidad y más marineras. Menos tiempo de cruce día y noche, porque una nave ya con 50 metros se demoraría, no sé, supongamos aproximadamente 3 horas, solo de día, y se puede quedar atascada como pasó recién en el canal de Suez. En cambio, los camiones o vehículos, buses, se demoran 1 hora a 50 kilómetros por hora, porque, como vimos, el camino tiene 40 a 50 kilómetros de extensión. Y acorta el viaje total entre, digamos, Puerto Montt y Punta Arenas en distancia y en tiempo, en distancia carretera, digamos, porque las naves, porque el mar ya existe, no hay que construir un camino. Y también serviría a los turistas que quieren recorrer este bello istmo que es Parque Nacional.
Aquí está el lago Antonio Reos y el lago Elena. Este es el tercero más grande después del Titicaca, el lago General Carrera y este, pero es totalmente desconocido por los chilenos y extranjeros. Bueno, el transporte terrestre asociado al marítimo es la mejor solución. El transporte por carretera es 2 a 4 veces más rápido que por mar. O sea, un vehículo puede andar a 80 kilómetros por hora versus 18 a 70, es muy variable dependiendo de la embarcación. Y un ferry, RoPax, ese es el término que se le da del tipo de ferry, que es para navíos rodantes y pasajeros, es de los términos en inglés que se usan en la náutica, puede llevar de 200 a 250 autos o 70 a 75 camiones de 19 metros, digamos, estandarizados a la vez y muchos más pasajeros, digamos, de 500 a 600 pasajeros a la vez. La vida útil de un camión es una décima parte de la de un ferry. Y este solo requiere 10 a 12 tripulantes. Mañana sin tripulación. En el puente, solo una persona. En el puente de mando, del que va dirigiendo la nave. Una sola persona. El camión entrega puerta a puerta, lo que es muy útil para el usuario final. Pero depende de la vía estar expedita. Lo que no siempre ocurre por N razones. Falla del vehículo o derrumbe en el camino. Visibilidad, etc. Por más no existe desgaste de vehículos y conductores. Al contrario, van descansando, los vehículos no van funcionando y van cargando sus baterías porque mañana van a ser eléctricos. Mañana muy luego. Las naves operan casi igualmente de día o noche, con lluvia o nevazón. Digo casi igualmente porque podría haber un día en que la capitanía no permita salir, pero no estamos pensando en las barcazas que operan hoy día, estamos pensando en naves de otro tipo. Hoy se construye puentes sobre el Chacao y la Ruta 5 hasta Quellón. Bueno, la pregunta que uno se hace, ¿para qué se construye el puente sobre el Chacao y continuidad de la Ruta 5? ¿Solo para llegar 30 minutos antes a alguna localidad de Chiloé? Cuando solo una parte, una porción de la población va digamos, en dirección a Puerto Montt, por ejemplo. El nivel de cambio de mareas afecta directamente la transferencia mar-tierra como vimos antes. Entonces, se justifica a partir al sur de Chiloé y no desde Puerto Montt, porque las mareas en Puerto Montt eran 8 a 9 metros y en Quellón 4 a 5, pero como son las máximas mareas y esto va variando a través del año, nosotros podemos perfectamente diseñar, digamos, los terminales para operar con 4 metros sin ningún problema. En las Torres del Paine llegan 180.000 turistas al año, que si lo comparamos con estos 4,8 millones que recibe Noruega, claro, en condiciones diferentes porque ellos están en Europa, nosotros estamos más lejos, pero tenemos Brasil al lado, donde no hay nada parecido a nuestra geografía y muchos turistas que ya han ido a Noruega van a venir a ver nuestros fiordos. Pensemos que estamos que de los 1.400 millones de turistas, esta cantidad que nosotros estamos imaginando son turistas muy especiales, son ecoturistas, gente que le gusta la naturaleza. Entonces, ¿por qué no aspirar a recibir una porción de estos ecoturistas algún día? Nuestra competencia sería Nueva Zelanda, porque están en el hemisferio sur, pero su sector de fiordos, lo que llaman Fjordland, es solo el 10% de nuestra Patagonia.
Y solo Chile tiene un canal con conexión entre los fiordos. Aquí vemos un paisaje de los llamados fjords de Noruega, de ahí viene la palabra fiordos. Realmente es bello un paisaje y existen pequeñas comunidades costeras que están conectadas por mar y que son un gran atractivo. Toda la costa de Noruega está poblada con pequeñas comunidades. Claro, con un gran desarrollo también turístico en las propias comunidades porque son muy bonitas, bien tenidas, que corresponde a un desarrollo económico y social del país que nosotros todavía no tenemos. Nuestro recorrido. Hemos entonces dividido en dos tramos, a partir, digamos, del istmo de Ofqui. El Ofqui norte y el Ofqui sur. Inmediatamente uno ve de que este tramo es más corto que este otro. Entonces tenemos que alargarlo en tiempo. ¿Por qué? Porque los ferries tienen que llegar prácticamente a la misma hora para conectarse y no perder tiempo. Entonces, en este caso, pasamos por el fiordo Yakaf y el Puyuhuapi y con detención en Puerto Cisnes, que también tiene la ventaja de que la conexión a Coyhaique resulta más corta en tiempo que vía Puerto Chacabuco, porque como vimos antes, los vehículos se mueven más rápido que los barcos. En total, este trayecto son 20 horas y nosotros tenemos como punto de objetivo, digamos, no exceder de las 24 horas. ¿Para qué? Para evitar todo lo que es la hotelería a bordo. Evitar las cabinas, las literas y todo el servicio que esto significa. Y entonces en el tramo que va de Lofki hasta Puerto Natales, nosotros no llegamos hasta Puerto Natales. Podríamos, pero para cortar el viaje, llegamos a un punto donde hay otra transferencia, que ya veremos más adelante, y esto hace que este recorrido, siempre por aguas protegidas, se transforme en 21 horas. La diferencia entre 20 y 21 horas es el tiempo que necesitan los camiones para cruzar de un extremo al otro. Ahora, ¿qué embarcaciones necesitamos? Las embarcaciones que existen hoy día son adaptadas a nuestra propuesta. No. ¿Por qué? Porque estas embarcaciones que hay hoy día en Chile, las llamadas barcazas, tienen cascos con formas casi rectangulares, o sea, como una caja de zapatos, para solo dar 18 kilómetros por hora, 22 kilómetros por hora en pruebas, pero en alta mar, cruzando un golfo, caen a la mitad. Solo se usan en Chile y Grecia algunas de las características, pero en diferentes condiciones totalmente diferentes. O sea, en Grecia los cambios de marea se miden en centímetros y es un mar relativamente calmo entre pequeñas islas. Entonces, fondos y proas planas. Pésimo para la peor embarcación para navegar. Formas rectangulares, bajas de los resultados de sus formas. Esto, por ejemplo, la Kevlat y la Yakaf. Esta es de origen griego, digamos, de diseño. La Yakaf, la Kevlat es lo mismo, pero es que se mandó a hacer en China, pero tiene el mismo concepto. O sea, digamos, un casco no apto para
navegar en mares más agitados. Si vemos acá el tipo de rampas donde llegan estas embarcaciones, son inadecuadas para conexión, son inestables. Digamos, tienen que apoyar su rampa en ángulo, no tienen de dónde amarrarse. O sea, si hay viento, corriente, olas, queda la embarcación a merced, porque no tiene dónde amarrarse, porque como va cambiando la marea, no hay dónde amarrarse en forma permanente. ¿Qué pasa durante la noche si tienen que pernoctar? Tienen que usar anclas y quedar, digamos, esperando hasta el día siguiente. Los ferries modernos no usan anclas, se amarran a muelles. La entrada de vehículos o salida, en muchos casos en marcha atrás y en ángulo, especialmente las que son barcazas. Bueno, su existencia, la existencia de este tipo de rampa, o sea, de terminal, es una historia corta, de 50 años, pero no habría tiempo aquí para explicar. Entonces, aquí vemos alto costo de construcción y demorada construcción. No la ventaja operacional, solo sirve a las barcazas, de bajísimo desempeño, por lo tanto. Sin atonación natural o artificial de olas, corrientes, corta vida de la estructura, porque se puede, porque es pintura. ¿Ya? Como lo vemos acá. Esta tremenda estructura para recibir una embarcación que apenas se arrastra navegando. Bajísimo costo-beneficio. Y bueno, les aviso que hemos llegado a la mitad de la presentación por si alguien quisiera continuarla más tarde. ¿Cuáles serían los ferries apropiados para largas distancias, como es en nuestro caso? Aquí vemos un ferry Ropax de 130 metros, que es lo que los estudios de factibilidad económica nos han demostrado, y también otras cuestiones técnicas para conseguir la velocidad, 19 nudos, 35 kilómetros por hora. Y no estamos hablando de proyectos futurísticos. ¿Por qué estamos presentando estas imágenes virtuales? Simplemente para mostrar de que su forma de casco es hidrodinámico. Pero estos ya tienen 15, 20 años de uso. Mismo efecto en las naves simétricas, o sea que cuyos dos extremos son iguales, que por su tamaño perfectamente pueden pasar los golfos de Peine y Corcovado sin perder velocidad, en 3 horas cada uno de ellos. Muy diferente a las lentas y poco marineras barcazas. Y aquí digo que sería conveniente partir con naves usadas de origen noruega, con 12 años, porque están a la venta, pero ya vienen dotadas de inteligencia artificial y operadas por gas natural, etcétera. ¿Por qué? Porque en Noruega el Estado está exigiendo que los ferries sean 100% eléctricos, por una cuestión de la contaminación, de cumplir con las exigencias de evitar el calentamiento global al máximo, retardarlo. Estas están disponibles hoy día por un valor de 24 millones de dólares. Esas otras barcazas lentas han costado 12, 14 con una serie de modificaciones, reparaciones, etcétera, y nada que ver. O sea, estas son naves espaciales al lado de las otras. Estas son clasificadas por el Norske Veritas Germanische Lloyd,
totalmente automatizadas, usan inteligencia artificial para llegar a los terminales. O sea, el piloto va ahí, digamos, asegurándose que no vaya a fallar nada. Servicios sobres pero cómodos a bordo para aprovechar el turismo. Y como bajo las 24 horas no requiere literas, y esto significa se acaban los costos de acomodaciones con literas y servicios de hotelería que son insostenibles y no son una ventaja para el turista si se acortan los tiempos entre tramos. En tierra, el turista preferiría alojamiento en tierra, en el Istmo de Oski, en el paso del Canal de las Montañas, como veremos más adelante, el uso de floteles o hoteles prefabricados. O sea, no es un crucero donde lo que interesa son las entretenciones a bordo y no el entorno, como en este caso. Con gran visión panorámica y obviamente que como mm, nosotros lo usaríamos, ¿no?, como turismo prácticamente, podríamos dotar de un sector de rest rooms como en los aeropuertos para descanso de algunos pasajeros o los choferes de camiones. Bueno, estos tienen alta maniobrabilidad. Una sola persona acá va controlando todo, digamos, viendo los elementos, pero son los computadores del ferry los que lo van llevando a los terminales y atracar en los terminales, con hélices azimutales, digamos, que giran y, bueno, ya no nos vamos a meter en problemas técnicos. Acceso expedito por ambos extremos, por su forma y casco de calado. El calado es el doble de estas barcazas de fondo plano. ¿Por qué? Porque hay que distribuir en una forma hidrodinámica el volumen necesario. Eh, necesitan llegar a otro tipo de terminales muy diferentes de los que existen hoy día en Chile. Y aquí entramos entonces en los ferry que son rampas que se ajustan a la altura. Entonces este mismo ferry, uno entra por la popa y sale por la proa o viceversa, depende de cómo haya llegado. Y este cruce es tan rápido como cruzar un puente, o sea, no son 5 segundos por vehículos, lo que se calcula. Ahora, volviendo al Istmo de Oski, aquí está el Río Negro y acá estaba el punto donde se construiría el canal. Este lugar y otro por acá son donde nosotros hemos imaginado los terminales. ¿Por qué? Porque los terminales definen también el trazado definitivo del camino. Aquí hay que tener 6 metros de profundidad, aguas protegidas, naturales o artificialmente si es necesario. Y este mismo terminal tiene que haber antes y después del OFKI. Aquí vemos cómo son los fergekais, que son estos terminales que se usan en Europa, pero los típicos noruegos, que son los más simples, hay más de 1000 montados y ya han construido más de 2000, porque los primeros lo hicieron de madera antes, cuando recién aparecieron los vehículos. Ese era el problema, porque ¿cómo subir a un vehículo? Porque si no hubieran vehículos, simplemente atracan un muelle donde de alguna forma suben los pasajeros. Y son estandarizados de ancho y de largo, según los cambios de marea en el lugar, para nunca exceder de los 12 grados de inclinación. Es una estructura liviana, prefabricada de componentes galvanizados en caliente para durar 15 a 20 años. No más porque nadie sabe cómo van a ser los ferries en el futuro, después de 20 años. Y estos también se pueden desmontar y volver a galvanizar.
se montan in situ apernando partes en cosa de semanas. Los pernos algunos son de acero inoxidable, inclusive con golillas de plásticas para facilitar su desmontaje. El accionamiento es remoto, no hay nadie acá. Se controla desde el puente o automáticamente. ¿Ya? Y son aquí construidas crecedoras porque si aumenta mucho el flujo, aumentan su ancho. El largo, no, porque el largo depende del nivel de mareas locales. Siempre hay un muelle de atraque, pero esto es algo que debería existir siempre. Y con este sistema, a bordo de los ferries, solo hay uno o dos acomodadores de los vehículos que después van sirviendo en la cafetería, el autoservicio, o ayudan a amarrar el ferry en la noche cuando es que no tiene que operarse. Aquí está antes de pintarlas. Sí, sí que uno la quiere pintar, pero son galvanizadas en caliente. Si volvemos a la posición de los terminales, que es la que define el trazado del camino, tenemos este punto en Puerto Calma, esta es la entrada del Aragón San Rafael o antes de la Punta Leonardo. Son tres alternativas. Y el trazado en sí está definido usando las cartas del Instituto Geográfico Militar, que son las más detalladas, y con lo cual los ingenieros civiles del MOP de vialidad podrían definir el trazado definitivo con el menor costo y impacto ambiental. Y aquí, como vemos, bueno, se hicieron evitando el cruce de humedales, bosques nativos, los afluentes más grandes, usando puentes mecánicos de estos Bailey militares que se apenan, no son muchos los necesarios. Y si no es posible partir de aquí por una cuestión de exigencia de la capitanía, partiríamos desde Puerto Yungay, lo que aumenta en 16 kilómetros, por lo tanto subimos a 54 kilómetros el trayecto completo. Y desde desde Lofki, sur, hasta Puerto Natales, como vimos, llegamos al Canal de las Montañas, que es un bellísimo fiordo, donde llegan los campos de hielo sur y donde hay un glaciar que va a caer al mar. Aquí habría una transferencia de vehículos y pasajeros que continuarían hacia Puerto Natales. Tiene varias razones. Nosotros llegamos por el fiordo Benavente en vez de por el fiordo Stanley, que es lo que se ha imaginado en uno de los proyectos que hemos visto, que después continuaría por un camino de 100 kilómetros para conectarse con el camino que ya existe. Nosotros entramos por este fiordo que está acá. ¿Por qué? Porque con esto hacemos más corto el cruce este es el fiordo de Benavente, este es el canal de las montañas, el fiordo de las montañas, y por este paso que hay acá, bajo, cruzamos en 6 a 7 kilómetros de un terminal al otro. Y eso significa que de aquí parte de vuelta el ferry al Ofki y de acá se continúa los vehículos hacia Puerto Natales en 6 horas en unos transbordadores que serían menores y por lo tanto, ¿por qué? Porque el paso Quirque probablemente no se va a poder demoler o totalmente por cuestiones ambientales. Y aunque estos ferries nuestros tienen solo 130, 150 metros
de eslora y por lo tanto la manga es perfectamente factible y está programado para que estos transbordadores en 6 horas van a pasar de día el paso Kirke. Y los pasajeros se quedarían en este lugar, en hoteles, etcétera, para recorrer el fiordo y al día siguiente continuar en un catamarán de solo pasajeros que en 3 horas los lleva a Puerto Natales. Aquí vemos Angostura Inglesa, con una imagen virtual de uno de estos ferries simétricos, de estos noruegos que les mostré que cuestan 20 millones de dólares. Aquí hay una versión con un ferry que tiene proa y popa, también de los ferries noruegos actuales, llegando a ver el fiordo. Y en el futuro, bueno, dependiendo ya del aumento de tráfico, naves que operarían con hidrógeno verde, baterías eléctricas, velas rígidas y la combinación de catamaranes que irían por una cuestión de turismo a los fiordos. Entonces, si comparamos la ruta 5, que es la que nosotros hemos utilizado para llegar hasta Chiloé, versus la ruta 8, que sería lo que falta construir, que es la que va bordeando los campos de hielo sur, yo diría que casi imposibilidad de implementar la ruta de camiones por el borde de los campos de hielo sur. Y digo casi o certeza, no por incapacidad de realizar la obra. Bueno, tecnología existe de sobra. Aterrizamos, los japoneses, una sonda para extraer muestras en el punto exacto de un asteroide de 30 metros de diámetro a 3.200 millones de kilómetros desde la Tierra, y ambos moviéndose a velocidades astronómicas. O sea, tecnología existe de sobra, todo controlado desde Tierra. Entonces, esto significa que el tránsito por los campos de hielo sería solo diurno, porque siempre hay neblina por la formación que tienen los campos de hielo. ¿Por qué se forma el hielo ahí? Cortes en el invierno, sin apoyo rápido. ¿Qué pasa si en los 800 kilómetros en la mitad del camino falla el camión y hay que llamar a un mecánico o una grúa? O viene un derrumbe de un cerro y hay que traer una pala mecánica. 6 cruces de fiordos. Cada cruce significa una hora. Si le toca que el ferry se fue, hay que esperar una hora hasta que vuelva y en la noche no operan. Costo para el fisco incalculable de construcción y mantenimiento. Largo tiempo de construcción. Territorio siempre estará deshabitado por una cuestión climática. ¿Por qué están en Puerto Montt 200 habitantes con apoyo, subsidio del Estado? La creciente defensa del medio ambiente nacional y global nunca lo permitiría. Y en algunas personas hablan de soberanía. Bueno, pero ¿qué pasa entre la frontera entre Francia y Alemania, que estuvieron en guerra y que hay hoy día un cartel que dice bienvenido a Alemania, bienvenido a Francia, y no hay ni siquiera alguien en la frontera? ¿Pierde soberanía? Y si se derritieran los hielos, como algunos dicen, y Argentina se acercaría al Pacífico, bueno, en ese momento yo creo que estaríamos preocupados de salvar la raza humana. La cuestión entonces es viabilidad económica y social de las alternativas que se presentan. La ruta 5. En vista de lo expuesto, ¿por qué no estudiar también esta conexión terrestre marítima como solución principal? Pero esta vez con el aporte de expertos en navegación marítima, turismo, resguardo de la soberanía y medio ambiente. ¿Cuáles son sus características? Costo menor y perfectamente calculable. Corto tiempo de implementación previsible, 4 a 5 años.
tránsito día y noche por tierra y mar, independiente del clima, menor desgaste de camiones y conductores, con o sin subsidios dependiendo del objetivo. O sea, un camión no va a poder pagar más que lo que le cuesta ir por Argentina hoy día. Y protección del turismo inexplotado. Reemplazaría trabajos perdidos por restricciones o cierre de instalaciones acuícolas depredatorias. Y es un avance por etapas y con todas las precauciones. No es que vayamos a invadir los fiordos. Abre otras rutas más eficientes utilizando estos tipos de terminales que ya vimos y naves más rápidas. Por ejemplo, con 2 nudos más de velocidad entre el sur de Chiloé, Quellón y Puerto Cisne, se puede ir y volver en menos de 24 horas. La inversión de las naves y terminales sería de privados y el Estado solo aportaría los 60 kilómetros, digamos, el total de los 2 cruces de camino. Ahora, la protección del medio ambiente, 4%, estos 60 kilómetros corresponden a 4% de los 800 de esta ruta por los campos de hielo sur. Y la protección del medio ambiente es indispensable hasta para el negocio naviero, obviamente por una cuestión de ética. Nosotros tenemos que proteger la naturaleza y eso cada vez es más importante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no estudiar también la alternativa terrestre y marítima que hemos visto como alternativa principal? Y entre las, digamos, las soluciones para el medio ambiente, ahorramos 27 toneladas de CO2 emitidos por los camiones que hoy día la misma cantidad que fueran por Argentina. Y 27.000 metros cúbicos de diésel menos. Aquí vemos la ruta marítima a partir del Ofqui Sur y sus cortas conexiones terrestres. Se conocen muy bien. Aquí, hasta aquí llega esta Villa O'Higgins, acá digamos Villa O'Higgins, Puerto Yungay. Y esta ruta que habría que construir por aquí, digamos, y su continuidad hacia el sur, se desconoce públicamente qué información se tiene del camino terrestre proyectado. Nosotros calculamos que por acá se demoraría 3 a 5 días para un camión, sin seguridad de tiempos programables. Y además, bueno, creo que la protección del medio ambiente nunca lo permitiría. Esto acá permite en 24 horas llegar a Puerto Natales. Y aquí hay varias alternativas, digamos, este camino que va por la península de Antonio Varas, varias conexiones que se pueden proponer. Bueno, muchas gracias. Y una pregunta ¿qué podemos hacer como opinión pública interesada en estos temas? Yo diría divulgar esto con nuestros parlamentarios y gobernaciones regionales. Podríamos seguir por una hora más hablando para entregar más detalles, pero el tiempo es limitado. Por eso es conveniente participar en los comentarios y preguntas en este mismo vídeo para yo poder responder o enviarme consultas por mail para incluir gráficos o imágenes que no se pueden poner en el vídeo. Y como corolario que todo se puede mejorar, pero se necesita primero el interés del Estado por innovar, usando experiencias ya probadas, pero actualizadas hace cientos de años atrás. Buenas, hasta luego y ojalá que les haya quedado algo claro.